Pero ahora lo entiendo, porque de verdad, tú necesitas una cantidad de dinero mínimo para que el dinero deje de ser un problema para ti. Empiezan el mes y wow, ¿sabes? Tienen dinero para todos los planes, pero luego a mediados de mes ya están como no y tal, yo no puedo. Y yo decía, bueno, pues por eso yo no ahorro. Y para mí es normal porque, bueno, pues nadie me enseñó. Y yo me excusaba en eso y utilizaba un poco el papel de víctima, ¿no? De decir, Hola, les damos la bienvenida nuevamente a este podcast Migrar también se aprende de la Fundación Código Venezuela. Yo soy Andrea Garrido Villarreal y hoy tengo el enorme placer de presentarles a Víctor León, quien es psicólogo y es coach financiero y nos va a acompañar hoy a hablar un poco de estos temas que se juntan muy bien y es de una manera muy interesante para nosotros los migrantes. De todas maneras, para quienes no te conocen, Víctor, que hace vida también en nuestra app Venezuela Virtual, si no lo han visto por allí. Porfa, preséntate y cuéntales un poquito de ti. bueno, pues muchas gracias Andrea, muchas gracias a la Fundación Código Venezuela por esta entrevista y un placer para mí pues estar acá compartiendo un poco de mi experiencia y de mis conocimientos con la comunidad como siempre y como cada semana a través de la aplicación. Y bueno, pues yo soy Víctor León. Hay muchas formas de definirme, pero me gusta llamarme psicólogo y coach financiero porque después de ser psicólogo como carrera, pero como profesión base, luego me especialicé en finanzas por un poquito lo desastroso que era en ellas precisamente, tuve que aprender en mi propia experiencia y luego sí decidí formarme y aprender ya no solo para mí, sino para llevar esta información a muchas más personas, porque como yo sé que están pasando por momentos complicados y que les puede ayudar muchísimo a mejorar sus finanzas, la relación con el dinero. Una vez que ya, pues como psicólogo, después que me especialicé en finanzas, vi que estaba esa variable allí de la psicología del dinero, las emociones y demás, y me especialicé en psicología del dinero, que es algo bastante nuevo, bastante novedoso, pero que es muy, muy interesante porque, bueno, las finanzas siempre mueven emociones, hay personas que sufren de estrés, de ansiedad y de muchas otras cosas como depresión, que son cosas pues más graves. Y es gracias al dinero, gracias a, pues no quizás tener esa sensación de no llegar a fin de mes y demás. Y bueno, pues en eso me especializo y en eso intento ayudar lo más que puedo a todas las personas para que el dinero no sea un problema, ¿no? Sí, bueno, y Víctor también es migrante, como la mayoría de las personas que entrevistamos en nuestro podcast, Total. está aquí en España y queríamos saber un poco qué impacto tuvo tu migración en esa relación con el dinero y en el bienestar personal. Bueno, sí, también, esa es otra parte también de mi historia, la de migrante, que muchas veces dejo de lado, pero es verdad que hay que sacarla aquí en esta comunidad porque hay algo que nos une, que es la migración. Y pues yo emigré con 22 años, recién graduado, no conocía a nadie aquí en España, mis cuatro abuelos son de las Islas Canarias, de Tenerife y de La Gomera, entonces por eso pues yo tenía mi nacionalidad española desde muy pequeño. Y aunque tengo familia, muchísima familia en Tenerife y en La Gomera, pues decidí emigrar a Madrid solo, porque pues precisamente veía más oportunidades acá en Madrid, ¿no? En la capital. Y por eso, pues, estoy acá desde hace ya 10 años. Cuando emigré, mira, una de las cosas que yo hoy en día veo con perspectiva es que cuando yo estaba en Venezuela, pues yo no tenía acceso a muchas cosas materiales. Mm. Yo solamente bueno, pues yo me formé y estuve, pues, incluso trabajaba para poder pagar mi universidad y demás. Entonces, pues no pude comprarme casi nada para mí, ¿no? Aunque es verdad que no me quejo porque estuve siempre bastante bien, aunque es verdad que tuve que trabajar para pagarme la universidad, pero que al final cuando llego acá empiezas a ganar dinero. Yo me acuerdo que una de las frases que yo le decía a mi mamá es que, guau, mamá, pero con mi primer salario puedo pagar, o sea, puedo comprarme una lavadora, o sea, así a tocar, deja, ¿sabes? O sea,
que yo para mí era como guau, ¿no? Entonces, viéndolo con perspectiva, me doy cuenta que muchas veces cuando llegamos empezamos a cubrir unos vacíos que han existido durante toda tu vida, vacíos de no poder comprar, no poder comprarte X cosa, no poder comprarte esta otra, no poder ir a eventos, ¿sabes? Como puede ser conciertos, partidos de fútbol, viajes, ¿no? Entonces empiezas a querer cubrir todo eso y a detrimento de, pues, unas buenas finanzas, porque es verdad que puedes hacer todo esto, lo puedes hacer de forma planificada, pero cuando no lo haces de forma planificada, cuando lo haces, como va viniendo, ¿no? Sin tener un control de tus finanzas y demás, pues bueno, pues te suele pasar y no me pasó a mí solamente, le pasa a muchísimos venezolanos que conozco que llegan y pues cuando vienen a ver están endeudados y yo siempre digo, y siempre saco una comparación de que, bueno, yo no me he drogado ni me drogo nunca, pero es verdad que dice que salir de las drogas es complicado, pues yo en ese momento, cuando estaba endeudado, yo decía, wow, yo no me he drogado, pero esto debe ser muy parecido a salir de las drogas. O sea, es algo que uno lo ve muy complejo, ¿sabes? Porque tú ves tu salario, tú dices, oye, si de mi salario ahora mismo no me queda dinero, ¿cómo voy a hacer para pagar todas las deudas? Entonces, pues bueno, con un poco de paciencia, un poco de disciplina y un poco de esfuerzo, pues se puede salir de todas las deudas y de toda la situación. Y pues bueno, yo veo muchos venezolanos migrantes que su relación con el dinero se ha visto muy diferente a como era allí en Venezuela, sobre todo porque quizás ahora mismo también esto es algo que a mí no me pasó, pero que muchas personas tienen algo de responsabilidad con los familiares que dejan allí. Entonces, desde acá quieren ayudar de una forma que es poco sana también para ellos, porque claro, quieren ayudar, pero ellos tampoco pueden ayudarse a sí mismos. O sea, están en una situación en la que no pueden realmente ayudar. Entonces, claro, ayudan, pero ¿con qué consecuencias, no? Sí, claro, y les pasa a muchos. De hecho, me siento muy identificada y creo que muchos se sentirán identificados con esta realidad cuando recibes ese primer sueldo español y ves el poder adquisitivo que tienes y la diferencia comparativa con el poder adquisitivo en Venezuela. Y es como, ok, ya va, hay que detenerse y pensar antes de actuar emocionalmente, como que, ah, bueno, quiero ir y comprar y comprar y comprar. Es como, esto no funciona así. Pero más allá de estas experiencias que cuentas, ¿cómo esto te ayudó a transformar tu propia situación económica? Quizás de pasar de este como que a mi sueldo le sobra mes y empezar a tener un poco más de orden. O sea, ¿cómo esto que cuentas te ayudó a transformar tu propia situación? Mira, yo tuve varios efectos guau, ¿no? Varias catarsis o varios momentos de estos en los que tú dices, epa, o sea, esto me ha cambiado mi mentalidad, ¿no? Yo tengo mi esposa, bueno, tú sabes, conozco a mi esposa desde hace como unos 8 años y cuando la conocí yo tenía muchas deudas y demás y yo recuerdo que o sea, cuando la conocí, cuando estábamos conociéndonos y estábamos hablando de todo un poco y demás, me acuerdo que yo le decía a ella que yo no había aprendido a ahorrar porque mis padres no me habían enseñado a ahorrar, porque mis padres tienen una cultura de que no ahorran nada. Entonces yo veía eso en mi casa y yo decía, bueno, pues por eso yo no ahorro. Y para mí es normal porque, bueno, pues nadie me enseñó. Y yo me excusaba en eso y utilizaba un poco el papel de víctima, ¿no? De decir, no, es que claro, nadie me enseñó y yo pues no aprendí y ya está. Y mi esposa me dijo, me acuerdo, justamente por eso fue que yo aprendí a ahorrar, porque mis padres no ahorraban y yo veía que había problemas en casa y yo decía, en mi casa no va a haber problemas por dinero, entonces yo tengo que ahorrar. Y literalmente, o sea, ahí fue como que, oye, o sea, pasé de ser una víctima a decir, epa, tengo que responsabilizarme por mi situación. Y pues por eso precisamente fue como, eso fue uno de los primeros puntos, ¿no? Que dije, oye,
está bien que mis padres no me hayan enseñado, pero voy a empezar a ahorrar y empecé a ver que ella, mi esposa, le daba importancia a cada euro, aunque ella pudiese, por ejemplo, ella pudiese gastarse dinero en zapatos o lo que sea, porque le sobraba el dinero, ella siempre estaba como mirando muy bien en qué se lo gastaba y demás. Esto fue una experiencia que yo, sin haber estudiado finanzas, yo ya veía que, oye, esto no puede ser casualidad. Es verdad que ella gana bien, pero ella es muy cuidadosa. Entonces yo dije, entonces ahí fue cuando aprendí. Yo siempre digo que yo le enseñé a ella un 10% a gastar dinero, porque es verdad que ella, ¿sabes? Como nosotros decimos a veces, ella es como agarrada, ¿no? Agarrada para ella. Quiero destacar, porque para ella, comprarse cosas para ella le cuesta más, que también eso es una personalidad dentro de las relaciones que tenemos con el dinero y que también me llegan personas que tienen mucha culpa por gastarse dinero para comprarse algo que ellos realmente necesitan y les gusta. Entonces hay muchas relaciones con el dinero, ¿no? Pero yo le enseñé a ella un 10% a ahorrar y ella a gastar, perdón, y ella un 90% a ahorrar. Entonces ahí hicimos una pequeña, una balanza, o sea, así lo equilibramos nuestra balanza. Y pues bueno, yo aprendí a ahorrar, aprendí a ir pagando mis deudas poco a poco, cada mes, con paciencia, y con el tiempo ya había pagado mis deudas y después pude empezar a invertir. Y fue allí cuando me empecé a interesar mucho más sobre las finanzas, empecé a aprender sobre inversiones y me formé como consultor financiero, avalado por el Ministerio de Economía aquí en España. Y por eso en las sesiones individuales que tenía con las personas, yo veía que había un denominador común en las personas que no se preocupaban por el dinero y ese denominador común muchas veces uno cree es que ganan muy bien. No, no. El denominador común era precisamente que tenían un control sobre sus finanzas. Y bueno, muchas veces asociamos control financiero con no poder gastar el dinero en X cosas o el control con algo que te asfixia y que no te deja, ¿no? Como cuando decimos de ir a la dieta y el nutricionista te quita el pan, te quita la carne, te quita el alcohol, todas estas cosas. Entonces tú dices, bueno, no quiero ir al nutricionista porque sabes, sabes por dónde te va a ir, ¿no? Eh, conmigo, como psicólogo y consultor financiero, no pasa eso, porque una de las cosas que yo siempre digo y que muchas en el rubro de las finanzas siempre decimos, es que no se trata de no gastar dinero y no disfrutar la vida, porque al final la vida hay que disfrutarla, y para eso también, quieras o no, aunque muchos placeres de la vida son gratis, ¿ok? No los voy a nombrar, pero, pero es verdad que siempre se necesita algo de dinero, ¿no? Entonces, pues, oye, hay que disfrutar la vida y hay que gastar dinero en nosotros, en lo que nos gusta, en experiencias, pero siempre con algo de control y con, pues, buena planificación, ¿no? Entonces, por eso es importante la labor, ya no solo como psicólogo, ni solo como consultor financiero, sino unirlo, porque muchas veces nos pasa que, claro, vamos al psicólogo, a mí me pasó, cuando yo, antes de conocer a mi esposa, yo iba al psicólogo y yo decía que iba por una razón, pero dentro de mí sabía que o sea, la razón mayor por la que estaba deprimido, angustiado y demás, era el dinero. Mm, Y yo con el psicólogo no hablé nunca de dinero, porque el dinero nunca salió en el tema. Claro, imagínate que salía el tema del dinero. Al final el psicólogo no es experto en el dinero. Quizás sus finanzas ni siquiera son buenas. Entonces, claro, si te vas a un consultor financiero y hablas de finanzas técnicas, ¿no? Del Excel, de, ok, cuánto gasto, cuánto ahorro y demás, claro, el consultor financiero te puede decir una regla, ¿vale? La regla del 50-30-20, que es una regla muy famosa y demás y tal y cual. Vale, pero ¿cómo hago para sentirme bien ahorrando esa cantidad de dinero? ¿Cómo hago para sentirme bien? ¿Cómo hago para decirme que no cuando mi impulso por X o por Y situación me lleva a querer gastar dinero en X cosa? ¿Cómo hago para decirme que no? ¿Sabes? Entonces, son cosas, son papeles que
uno no puede hacer lo que el otro sí. Entonces yo, pues oye, aproveché el medio que hay y pues lo compagino con eso. Y por eso en mi programa de coaching de 3, 4 meses, vamos aprendiendo ya no solo con las finanzas técnicas del Excel, de los números, sino también las emociones que surgen a través del dinero y demás. Vale, justo te iba a preguntar por eso, porque al final entonces tú no es que das como una sesión de como psicólogo, ni eres totalmente como un consultor financiero. O sea, digamos, ¿cómo se combinan esas dos áreas en tu acompañamiento a las personas? Es como, si yo digo, bueno, yo quiero una sesión contigo, ¿qué me ofreces? Como, vamos a ver las finanzas, vamos a ver mi psicología, ¿cómo lo mezclas? Mira, muchas veces las personas llegan, quieren trabajar conmigo por algo en específico, me dicen, no, es por esto, y creemos, cuando empezamos a colaborar, creemos que vamos a trabajar X cosa, pero luego de esta X cosa hay un mundo, hay un océano de emociones que al final muchas veces me pasa que les termino diciendo que, o sea, para seguir viéndonos, porque en una primera sesión es imposible. O sea, lo primero que quiero aclarar es que en una sesión yo no suelo vender sesiones individuales porque no, o sea, esto no es algo que se arregle en una sesión, ¿sabes? Entonces, esto es un proceso de transformación en el que yo voy de la mano contigo para ayudarte a cambiar hábitos y patrones que llevas repitiendo toda tu vida y que se supone que, porque muchas veces sabemos, yo cuando, y seguramente todos acá, sabemos que estamos haciendo algo mal con el dinero, sabemos en qué estamos gastándolo, que quizás no deberíamos haberlo gastado, pero no tenemos control. ¿Cuántas personas no empiezan el mes con mucho dinero? Y yo lo veo incluso en gente cercana que empiezan el mes y wow, ¿sabes? Tienen dinero para todos los planes, pero luego a mediados de mes ya están como no y tal, yo no puedo. Y entonces empiezan y entonces a los últimos días del mes, a partir de justamente esta semana, porque ya este fin de semana me pasó que empiezan a hablarte del dinero y de los problemas que están con el dinero. Pero claro, los principios de mes siempre están muy bien, ¿sabes? Derrochando. Entonces, derrochando, claro. Y a mí me pasaba, o sea, a mí me pasaba. Entonces, lo que siempre cuento es que eh, tenemos que tener primero un nivel de conciencia de, oye, me está pasando esto, ¿no? Me está sucediendo esto, que muchas veces esa conciencia llega de formas pues más dolorosas que otras. Te puedo decir una anécdota de una clienta que es venezolana también y emigrante. Ella me dice que cuando ella me dice, oye, Víctor, ¿qué estás haciendo con esto de la psicología y las finanzas y tal? Quizás me interesa. Entonces, yo me reuní con ella una primera vez para ver qué le estaba pasando y si yo podía ayudarle. Y me comentó que una de las cosas por las que ella decidió buscar ayuda con este tema es que su mamá le dio la noticia de que, bueno, le dieron la noticia de que su mamá estaba pasando por un proceso de cáncer. Entonces, ella, ante ese momento doloroso de decir, oye, mi mamá se puede morir en cualquier momento, puede morir. Ella no le dolió ni se preocupó demasiado por el sentimiento, la emoción de dolor de perder a su madre, sino la preocupación económica de cómo hacer frente a una situación como el fallecimiento de su madre. Entonces, a mí me parece eso muy, muy doloroso y yo siempre lo cuento, sin decir el nombre de la persona, por supuesto, pero tengo su autorización y es algo que a mí me motiva muchísimo porque encima esta chica es una persona que hoy en día pues ahorra bastante dinero sin dejar de vivir la vida y disfrutarla. O sea, ha hecho el programa completo y ha pasado de no ahorrar nada, no tener dinero en la cuenta, no invertir en nada tampoco, tener ansiedad con mirar la cuenta bancaria, mirar la cuenta bancaria cada día lo veía que sí 3 veces. O sea, para simplemente martirizarse, porque, ¿sabes? Para preocuparse.
porque no iba a caer ahí dinero de repente, ¡pum! ¿Sabes? O sea, entonces miraba la cuenta y miraba la cuenta y hoy en día pues ya dice que pasan una semana o así sin ver la cuenta y es como que no le preocupa, o sea, ahorra más de 400 € al mes, ya invierte 200, o sea, es como, wow, o sea, un cambio enorme, ¿ok? Y sus ingresos han aumentado 200 € o así. Mm, O sea, no es que sus ingresos se multiplicaron por 2, ¿sabes? claro, claro. Entonces, es un cambio bastante interesante y es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces, ¿cómo ayudo yo a las personas? Pues precisamente eso. Normalmente hago un programa de coaching en el que las personas viven un proceso de transformación en el que pasan de un punto a otro. Y en ese punto, pues les voy ayudando, les voy acompañando, les voy mentorizando, coacheando, sosteniendo cuando hay que sostener emociones complicadas. Yo siempre digo, mira, en este proceso vamos a pasar por, es como una montaña rusa, vamos a estar a tener momentos alegres, de reírnos, y van a haber momentos de sufrir, de llorar y de, bueno, este es un proceso complejo, pero lo vamos a pasar juntos y va a ser todo para tu bienestar futuro, ¿sabes? Sí, claro. Y al final es este camino de construir una relación sana con el dinero. O sea, y ver un poco si alguien tiene sus finanzas desordenadas, si alguien está como en ese terror, que conozco personas que están como con un terror de ver cuánto les queda en la cuenta, o si han podido ahorrar, si no han podido ahorrar. ¿Cuáles son los primeros pasos que le puedes recomendar a una persona que está en esta situación para ir construyendo precisamente una relación un poco más sana con el dinero? Mira, para construir una relación más saludable con el dinero, lo primero que te diría es que, como todo en la vida, ¿vale? Cuando tú quieres mejorar algo en tu vida, tú tienes que, ya no solo las finanzas, ni la relación con el dinero, sino cualquier cosa en la vida, tienes que decir, oye, ¿dónde estoy? ¿En qué punto estoy? ¿No? ¿En qué punto me encuentro? ¿Vale? Hoy en día, ¿qué hago? ¿Quién soy ahora? ¿Ok? Entonces, pues bueno, con la relación con el dinero, mira. Primero, revisa tus finanzas, aunque te duela, ¿ok? Aunque te duela. Revisa tus finanzas. Agarra, apúntalo en un cuaderno, en un Excel, en una hoja, hazle colores, en un mapa mental, lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras, más técnico o menos técnico. Escribe los números en números o en letras. Si te sientes más cómodo en letras, escribe en letras. Da igual cómo lo hagas, pero que tú lo entiendas y que tú, al final de ese proceso, de esa primera parte, entiendas en qué se va tu dinero, cuánto estás ingresando, ¿ok? Y cuánto necesitas para vivir, cuánto necesitas realmente para vivir, porque capaz hay mucha gente que me dice, no, mis gastos fijos son de X, por ejemplo, una persona gana 1.600 € y no, mis gastos fijos son de 1.200 €. Yo, vale, ok, ¿y los otros 400 qué haces? No sé. No sé. Entonces, claro, y yo le digo, pero, porque muchas veces las personas te sacas esas cuentas de cuántos son sus gastos fijos, sus gastos variables, cuánto gastan en ocio y demás, y de repente los números en teoría cuadran. Pero yo le pregunto a la persona cuánto dinero tiene ahorrado en cuenta y no tienen dinero ahorrado. Entonces estos no son los números. Estos números son los que tú mismo te has dicho para vivir y disfrutar el resto sin control. Entonces, ok, vale, en teoría deberías tener algo de dinero ahorrado. Entonces, no, no tengo dinero ahorrado. Vale, entonces estos no son los números, porque ¿cómo me explicas que teniendo estos números no tengas nada ahorrado? Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, y ahí es donde realmente tienen que ver en qué se gasta el dinero, porque el dinero no solo se va en luz, en agua, en gas, en alquiler, en la cuota del móvil, en el Netflix, en el gimnasio. En eso no se va el dinero. El dinero también se va en que te compraste ropa, en que te quisiste ir a un concierto, en que te compraste X cosa, en que fuiste a comer con unos amigos y te gastaste X dinero. Ahí también se va el dinero y no está mal. El problema es no tener el control, ¿Cómo, ¿sabes? cómo diferencia la gente una necesidad y algo que quiere? O sea, y eso como un tip claro, porque hablas de que, bueno, hay gente que dice que necesita y hay personas que creen necesitar cosas. Y, a ver,
hay una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y creo que también eso sería como interesante dejárselo a la gente, ¿no? Mira, básicamente, o sea, la respuesta es muy corta y muy concisa. Si tú dices que quieres algo hoy y no lo compras hoy, y dentro de una semana lo sigues queriendo y necesitando, y mientras más tiempo pasa, o sea, esto te digo una semana, pero mientras más tiempo pasa, más fuerte es tu y mejor es tu relación con el dinero, porque si puedes aguantar a comprar algo que dices que quieres hoy, yo cuando empecé, yo empecé con unas, yo lo hacía con una semana. Decía, ay, que, sabes, típico, de que tienes algo en el carrito y dices, uy, y tal. Entonces, apenas tienes el dinero, porque muchas veces no te das trampas, muchas veces no te lo compras porque no tienes dinero, así no me sirve, ¿ok? Tienes que tener el dinero para comprarlo y ahí mantener una semana. Si después de una semana lo sigues queriendo y sientes que lo sigues necesitando, pues entonces puedes comprarlo, ¿sabes? Estoy seguro, Andrea, que muchas veces, muchas de esas cosas que realmente creías que querías y necesitabas, no las comprarás dentro de una semana. Porque una semana basta para darte cuenta de si realmente quieres, o sea, si ya solo lo quieres o de verdad lo necesitas, ¿sabes? Y ojo, una semana, puedes empezar por una semana, pero luego lo puedes ir escalando a un mes y dependiendo de los gastos, dependiendo de la cantidad de dinero que sea. Yo hay muchas veces que me ves que dices, no, yo me quiero comprar una tele nueva para el salón. Y yo, o sea, voy estirando esa compra, ¿sabes? Muchísimo tiempo, porque es que digo, porque mi nivel, y eso fue lo que cambió al principio, cuando yo cambié mi mentalidad. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, me llegaban cosas de Amazon siempre. Mira, yo pasé, hasta hace poco, yo pasé, tenía años que ni siquiera pagaba la cuota de Amazon. Porque no la necesitaba. Decía, no, no, si yo que cuando yo quería comprar algo, le decía a un primo o así que me lo comprara y me lo pidiera, ¿sabes? Porque yo decía, mientras más me privo de estas cosas, más me lo pienso, porque no es lo mismo comprarlo así de un golpe de clic a decirle a una persona, oye, mira, ¿será que me lo compras y tal? Ya ese esfuerzo ahí que vas poniendo en el medio va haciendo que compres menos, ¿sabes? Evitas comprar. Entonces, yo tengo tiempo ya queriendo comprar la tele y no la compro. Y es que es una decisión porque es que si la quiero comprar simplemente porque quiero una tele más grande, pero no hay algo que me diga a mí, lo necesitas, porque no la necesito. Entonces, o sea, es tener una tele más grande, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué estaba esperando? Mira, te lo juro, tengo más de un año en esto y yo digo, bueno, en algún momento se romperá esta tele. Esta tele tiene conmigo 10 años, 10 años. Y yo digo, en algún momento, no sé, se romperá o algo. Nada, no, ahí está la tele, muy bien y demás. Y yo, bueno, pues nada, ¿sabes? Y es que cuando la necesito, o sea, cuando quiero la tele más grande, ¿cuándo es? Cuando estoy viendo el fútbol y que digo, joder, que me gustaría que la tele sea un poco más grande para verlo mejor y tal. Pero de resto, para todo lo demás, me funciona. Entonces, ¿sabes? Cuando tú eres capaz de controlar ese impulso, ahí es cuando ya empiezas a darte cuenta que tienes una buena relación con el dinero, porque no lo estás gastando porque es una cosa de impulso, sino porque realmente, oye, lo quiero comprar, lo puedo comprar y no me importa comprarlo. Ahí es cuando tú dices, bueno, vale, venga, va, lo compro, ¿sabes? Sí, sí, es todo el razonamiento previo a la compra. O sea, es también pararse y decir, mira, esto no puede ser como que vi la tele y está en oferta. O sea, porque hay gente también que dice, es que está en oferta, tengo que aprovechar y al final no es que estás aprovechando, estás cayendo en el impulso de lo que quieres hacer. A ver, muchas personas migrantes cuando llegan a España enfrentan diferentes desafíos financieros, desde abrir una cuenta hasta tener quizás unos ingresos variables que no tienen un fijo todos los meses. ¿Cuáles crees que tú que son los errores más comunes que se cometen en esta etapa y cómo se pueden evitar?
Cuando las personas están llegando y tienen problemas para abrir cuentas bancarias y Sí, demás. o cuando llegaste y tienes un ingreso que no es un ingreso fijo, estás viendo, estás buscando tu primer empleo, estás viendo cómo resuelves, o estás tirando de los ahorros a ver hasta cuándo puedes como que sostener hasta que consigues ese primer empleo o hasta que se activa el permiso de trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes y cómo podrían evitarlos? Pues los errores más comunes que he visto es precisamente gastar el dinero en cosas que realmente no lo necesitan. Totalmente, y se lo justifican diciendo, no, es que esto me va a comprar este ordenador, porque este ordenador me va a ayudar a conseguir un empleo que ahora mismo no tengo y que no sé exactamente cómo lo voy a conseguir, pero entonces me compro un ordenador o una tablet o un móvil nuevo. Eso pasa muchísimo. Cuando llegamos, vemos que podemos comprarlo, y hago comillas porque O las decimos que permanencias, podemos. o las permanencias, digamos, con esto del móvil, por ejemplo. Ujú, total, es que creemos que podemos comprarlo, porque podemos comprar un móvil de 1.600 euros, teniendo 100 euros en la cuenta, porque pagas 50 euros nada más de la primera cuota, y luego son 50 euros al mes, por ejemplo. Y claro, eso es un problema porque una sola cosa no es un problema en sí, pero cuando se juntan muchas cosas, de repente estás pagando cosas que ya has disfrutado y que las sigues pagando. O sea, las sigues pagando en el tiempo y la gente, bueno, esto es algo que a mí me causa bastante preocupación, vamos a decirlo así, porque hoy en día hay muchísimas plataformas que te permiten comprar financiado, incluso sin intereses. O sea, que es que ni siquiera vas a pagar más eh, a cómodas cuotas. Entonces, claro, la gente empieza comprando cosas y demás, y cuando vienes a ver, o sea, tienes una deuda bastante considerable y esa deuda pues no te permite ahorrar, no te permite hacer nada. Las personas que están llegando tienen que gastar lo menos posible. Yo he visto personas que lo hacen muy bien y que ahorran al máximo, al máximo. O sea, cuando tú estás llegando realmente no tienes muchísimos gastos. Tienes los gastos más principales, los más básicos y poco más. Entonces, bueno, otro error que también veo y que debo comentar es que la gente todavía, claro, como acaban de llegar y demás, quieren empezar a hacerse cargo de unas responsabilidades que quizás no les toca, de familiares que todavía siguen en Venezuela o lo que sea, y entonces, sin tener unas bases sólidas aquí en España, empiezan se traen a familiares o a amigos, incluso a parejas, y empiezan, claro, porque no es lo mismo estar aquí solo, ganando poco dinero, pero estando solo y ahorrando al máximo, que teniendo más gente, ¿sabes? Entonces, eso es uno de los principales errores que veo, que yo entiendo la necesidad de, oye, de querer sacar a tu familia y demás, pero tú piensas que no puedes, o sea, si no puedes ofrecerle una garantía de, oye, de que no te va a costar a ti un esfuerzo, una preocupación, no vas a caer en depresión, porque es que si luego a ti te pasara algo y no puedes seguir ayudándoles, va a ser peor para ellos, ¿sabes? Aunque les hayas traído, va a ser peor. Entonces siempre, esto es otra cosa y esto es algo que es verdad que yo utilicé e hice muy bien cuando me vine. Yo cuando me vine no conocía nada de esto de la ley de atracción ni nada de estas cosas. Y cuando me vine, yo, o sea, era muy positivo. Y todo me salió perfecto. O sea, a mí todo me salió genial, pero no era suerte. Claro, viéndolo al principio quizás podía creer que era algo de suerte, pero viéndolo con retrospectiva no fue nada de suerte porque yo, antes de venirme, ya sabía 2 años antes que me quería venir y aunque tenía mi nacionalidad, yo llegué aquí y al día siguiente ya estaba trabajando porque tenía una entrevista pautada, o sea, desde 7, 8 meses antes de venirme. Entonces, o sea, yo me planifiqué, envié miles de correos, investigaba muchísimo, me conocía muchísimo Madrid, o sea, yo llegué y ya yo sabía.
todo lo que tenía que saber. Entonces, pues bueno, eso me ayudó bastante a que mi proceso migratorio sea más, sea, sea más llevadero, mejor. Y hubo otra cosa, una cosa que normalmente no cuento, pero que puede ayudar muchísimo a la gente en este proceso migratorio. Mira, yo me leí un libro que se llama Inteligencia Migratoria. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el autor, pero es un libro que a mí me ayudó muchísimo. Porque claro, una de las cosas que yo hago siempre es, si estoy pasando por algo complejo, pues yo busco la forma de mejorar a través de libros, a través de gente que ya ha pasado por esos procesos. Y la verdad que el libro de inteligencia migratoria es espectacular. Yo siempre lo recomiendo cuando las personas están por emigrar o van a emigrar. Igual les dejamos en los comentarios, es de Joseba y el apellido se me fue otra vez, pero se los dejamos en los comentarios para que lo vean. Al final, Ok. Víctor, hay gente que dice que, bueno, que el dinero da la felicidad, hay gente que dice que no da la felicidad, pero cómo ayuda. Entonces, es como esta dicotomía de que si el dinero da o no da bienestar. Más o menos, ¿qué piensas tú si efectivamente tener más dinero en la cuenta te da más bienestar y cómo influye en el bienestar emocional las finanzas personales? Digamos, y por poner un ejemplo, hay gente que está más tranquila y eso le da bienestar emocional mientras más dinero tiene en la cuenta. O sea, ¿tú ayudas a la gente en este proceso? ¿Qué opinas? Háblanos de eso. Es una muy buena pregunta. Yo te diría que necesitas una cantidad de dinero como mínimo para que el dinero deje de ser un problema. Porque yo no te voy a decir, no voy a venir aquí a decir que el dinero no es un problema cuando el dinero para mí no es un problema. Es muy sencillo decir que el dinero no es importante cuando tienes suficiente dinero. Porque es verdad, ¿eh? O sea, quiero aclarar que cuando tú tienes dinero y el dinero no es un problema, realmente este pensamiento de que el dinero no es importante, realmente se siente. O sea, realmente es así, porque cuando el dinero deja de ser un problema, el dinero deja de ser importante. Obviamente, yo me acuerdo que yo una vez escuché cuando yo no, cuando el dinero era un problema para mí, yo escuché a Florentino Pérez diciendo que el dinero no era muy importante y yo decía, ah, como dice aquí, no te jodes, o sea, Florentino Pérez que es dueño vamos, de lo que él quiera y claro, obviamente que para ti el dinero no es importante, no, claro, pero ahora lo entiendo porque de verdad tú necesitas una cantidad de dinero mínimo para que el dinero deje de ser un problema para ti. Y esa cantidad de dinero va a ser el dinero que tú mismo te pongas, porque te recuerdo, hay alquileres en Madrid, hoy en día el tema de los alquileres está por las nubes, pero digamos hay alquileres de 1000, hay alquileres de 800, hay alquileres de 2000 para las mismas familias. Entonces, si tú, que esto es un error muy común que comete la gente, a medida que van aumentando sus ingresos, van aumentando sus gastos. Y eso al final lo que va aumentando es tu jaula. O sea, tú estás en una jaula, condenado, estás en una jaula, y cuando tu dinero aumenta, si tú sigues teniendo la misma mentalidad, que es una mentalidad de pobreza, es una mentalidad de pobreza, de gastar todo el dinero que te entra, esa jaula lo que haces es ir expandiéndola, porque vas ganando más dinero. ¿Cuánta gente no conozco que ganan 4.000, 5.000 euros y siguen teniendo problemas con el dinero? Porque precisamente tienen una mentalidad de gastarlo todo. Y claro, cuando tú vas aumentando tus gastos, el problema cada vez va siendo más grande. Y como yo siempre digo, cuando tú ganas 1.600, el salario más o menos básico, y tú tienes problemas de dinero, esos problemas de dinero son más fáciles de resolver que los de una persona que gana 3.000, 4.000 euros y tiene problemas de dinero. Mm. Porque esos problemas son más graves de resolver porque necesitas aumentar tus ingresos muchísimo. En cambio, si tú ganas 1.600 euros, a la mínima que tú, que eres buena en danza, o eres buena bailando, o eres buena o sabes inglés, a la mínima que tú dedicas un par de horas extras de tu semana para enseñar a otra persona, por ejemplo, que no habla inglés, y a enseñar a una persona a hablar inglés,
A la mínima que tú dedicas 2 horas extras a la semana, a la mínima tú estás ganando 100, 200 euros. Y eso representa para ti un alivio bastante importante, Mm. ¿me entiendes? Pero una persona que gana 3.000, 4.000 euros, aunque gane 100, 200 euros extra, no representa un alivio. Entonces, para cerrar con este punto, a mí me parece que necesitas una cantidad de dinero mínimo para que el dinero deje de preocuparte, pero a partir de, aquí en España, voy a decir que a partir de 2.000, 3.000 euros, también depende de la familia. No es lo mismo una persona que vive solo y es soltero, que puede compartir habitación, o sea, que puede compartir piso, a una persona que tiene una familia numerosa, obviamente, no es lo mismo, pero a la mínima que ingresas una cantidad de dinero, ya el dinero no te da mucha más felicidad o no. ¿Por qué? Porque al final es verdad que con el dinero lo puedes intercambiar por experiencias positivas, pero ¿cuánto vale quedar con un buen amigo en un parque y comerte un bocata y hablar y charlar y demás? Eso es casi gratis. No digo gratis porque si te compras un bocata o algo, ¿sabes? Pues bueno, te costará 10 euros, ¿sabes? Pero es que hay gente que teniendo unas experiencias de la hostia, gastando un dineral en unas vacaciones, la gente vuelve de las vacaciones y no es feliz, ¿sabes? Vuelven de las vacaciones y ni siquiera disfrutaron las vacaciones porque, aunque gastaron mucho dinero, la pasaron mal y demás. Entonces, por eso siempre digo, el tema no es el dinero, el tema es cómo te relacionas con él y hacer las cosas medianamente bien para que el dinero no sea un problema. Pero bueno, dicho esto, yo prefiero tener mucho dinero, o sea, prefiero que el dinero, ¿sabes? Que el problema del dinero sea dónde lo ahorro, dónde lo invierto y, ¿sabes? Estas cosas así, porque obviamente pasar por dificultades económicas, pues es muy complejo y obviamente es algo que no le recomiendo a nadie, por supuesto. Sí, claro, el dinero, si te genera un problema, el mejor problema es dónde ponerlo y no el hecho de no tenerlo, sin duda. Ahí coincido. Total, totalmente. Ahora, para la gente que quiere ganar estabilidad y confianza en el manejo del dinero, ¿cuáles hábitos financieros simples nos puedes recomendar? Si nos podrías dar 5 tips para el manejo del dinero. Mira, 5 tips para el manejo del dinero. A ver, yo te podría recomendar, ¿ok? Podría recomendar, la primera, tener un cuadro de Excel o unas notas donde apuntes cuánto vas gastando cada mes. Ya no solamente de los gastos fijos, ¿sabes? De lo típico de aquí me gasto en alquiler, esto y lo otro, no. Te hablo de una nota en la que tú apuntes. Hoy X día tal, gasté X dinero en tal cosa, ¿ok? Y así lo vas apuntando todo cada día, ¿ok? Si quieres incluso ser más específico, gasté X dinero en este curso y me sentí contento porque compré este curso que quería comprarlo hace tiempo y tal y cual. En esto gasté X dinero en esto y no me gustó porque, bueno, porque pagué una multa y entonces qué fuerte y tal, tuve que pagar esta multa y tal. Entonces, asocia ese gasto con una emoción, ¿vale? Y así cuando tú, después de un mes o después de unas semanas, revisas esos gastos, tú puedes ser consciente de la emoción que vivías en ese momento y ver si esa emoción ya viéndolo con retrospectiva, viendo si esa emoción es real o no, o qué tan real era. ¿Sabes? Porque capaz te veías que estabas feliz en ese momento, pero fue una felicidad que te duró muy poco. En cambio, hay veces que tú gastas dinero en algo que te hace feliz, pero no te hace feliz solamente una vez, ni un momento, sino que te hace feliz muchas veces o mucho tiempo. Y ahí es donde vale la pena gastar dinero, ¿sabes? En esas cosas que te hacen feliz mucho más tiempo. Entonces, eso es una de las herramientas que yo recomiendo, ¿ok? Otra herramienta que recomiendo es el hábito que ya lo comentamos, que es el de evitar comprar algo
inmediatamente, dejar las cosas en el carrito, dejar las cosas en el carrito una semana, un mes. Es que hay cosas que te darás cuenta que al día siguiente ya no la quieres. Entonces ya al día siguiente lo eliminas y ya está. Esa es otra, ¿ok? Otra herramienta que yo siempre la nombro porque es algo que sé que a la gente le funciona. A mí, por ejemplo, no me ha funcionado, o sea, a mí este hábito, esta herramienta, a mí no me ha funcionado demasiado, no me gusta mucho, pero sí sé que a muchas personas les gusta. Y es el tema del vision board, ¿ok? El vision board es algo que siempre viene bien tener una imagen de proyectar allí los sueños que quieres conseguir, ¿ok? Las cosas que quieres lograr, ¿ok? Y tú dices, bueno, pues eso te va motivando cada día a hacer tus objetivos y demás. Y algo que es, pues ya por último, esto es algo mucho más profundo, pero es algo que es algo muy, muy, muy interesante y que se centren, las personas que se centren en el ser, porque hay tres ámbitos en la vida, que es el ser, el hacer y el tener. Entonces, gente quiere tener cosas, mucha gente quiere tener cosas sin pasar por el hacer y sin ser. Entonces, si tú te enfocas en ser una persona responsable con tus finanzas, por consecuencia, harás cosas que hace una persona responsable con sus finanzas y tendrás, por consecuencia, unas finanzas responsables, unas finanzas en las que el dinero no te generará preocupación, ansiedad y demás. Entonces, enfócate en el ser, enfócate en, oye, ¿cómo es una persona que el dinero no es un problema para ellos? Porque claro, muchas veces tenemos las creencias limitantes de no, es que claro, todas esas personas ganan mucho dinero. Entonces te preguntas, la pregunta que te haces te dará una respuesta más poderosa o menos poderosa. Si te haces preguntas poderosas, pues por eso dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces, si tú te preguntas, oye, ¿qué hacen esas personas? Hay personas que no ganan demasiado dinero y aún así el dinero no es un problema para ellos. Entonces encuentras personas que encajan ahí y te dices, ah, mira, entonces el problema no es que yo no gane suficiente dinero. Porque, o sea, Andrea, a mis inicios, y fue cuando yo dije, no, yo tengo que darle una vuelta a esto porque como consultor financiero veía personas que ganaban, yo me acuerdo una clienta, me acuerdo, una clienta que estaba en el paro en ese momento y ganaba 900 euros al mes en el paro, tenía como 2, 3 meses así en el paro, ya estaba buscando trabajo, o sea, y estaba casi por conseguirlo, pero cuando se reunió conmigo todavía sus ingresos eran de 900 euros al mes. Y me acuerdo que esa chica podía invertir 100 euros al mes, aparte de ahorrar 100 euros al mes. Y ya tenía un colchón de ahorros bastante interesante. Entonces, esto yo decía, wow, o sea, esta persona, ¿cómo es capaz de estando en el paro, poder ahorrar 100 euros al mes e invertir 100 euros al mes? O sea, sus gastos son de 700. Yo me encuentro con gente que gasta muy poco dinero y tú la ves y son gente feliz, que hace ejercicio, que no, yo no voy al gimnasio, pero yo voy al parque y tengo mis cosas del gimnasio. O sea, son igual de felices, ¿sabes? No son personas porque son personas que las conozco luego y hago vida con ellos y que, o sea, que tú las ves y son personas que asisten a los eventos más principales como cumpleaños y cosas, y que no se privan de ser más felices, o sea, siguen siendo felices, pero no asocian la felicidad con gastar dinero. Claro, y al final esa conciencia del ser que hablo es que uno no es lo que tiene. O sea, si tú crees que eres lo que tienes, entonces evidentemente vas a querer tener para poder ser. Pero si uno se centra, bueno, en quién eres y cómo actúas de acuerdo con eso, el camino es completamente diferente. Sí, hay personas que se validan pues en el tener. Y esto también es algo que como sociedad deberíamos plantearlo, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente, tú entras a las redes sociales y obviamente toda la gente publica todo lo positivo, todo lo bueno,
luego hay muchísimos, uy, luego hay muchísimos mentores, espera que se me cayó No pasa nada. la luz. Eh, bueno, luego hay muchísimos mentores que pues te dicen de que ganes muchísimo dinero, hay muchos gurús del dinero y demás, y obviamente cuando eres joven o cuando yo mismo caí en muchísimas de estas trampas y ahí siempre hay una enseñanza que me quedó, que yo se la escuché a Sergio Behería, un youtuber español que recomiendo que siempre que sigan porque es un chico excepcional y este chico dice que a él se lo escuché por primera vez, que el camino difícil, o sea, el camino difícil es el camino fácil porque, no, el camino fácil es el camino difícil, porque el camino difícil es el único camino. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú muchas veces tomas el camino fácil y vuelves a empezar en el punto de partida y quieres volver a tomar otro camino fácil y vuelves a empezar en el camino, en el punto cero. Entonces estás dando vueltas en los caminos fáciles. Entonces, el camino fácil realmente es el camino difícil, porque una vez que tomas el camino difícil y vas construyendo en el camino difícil, nadie te para, o sea, vas a llegar al punto, porque es el único camino, o sea, es el único camino que existe. Nadie consigue cosas sin haber tenido un esfuerzo previo, al menos de forma legal, obviamente, porque ya luego hay otros caminos que son menos legales y que, pues bueno, Claro, eso trae sus consecuencias, ¿no? hablando de caminos fáciles, tenemos las tarjetas de crédito, que además, claro, venimos de un país donde el crédito estaba básicamente nulo por un tema inflacionario y llegamos a un país que, bueno, te ofrecen un montón de tarjetas de crédito. ¿Cómo debemos utilizar las tarjetas de crédito de forma más inteligente y qué puede hacer alguien que tiene muchas deudas en tarjetas de crédito? Mira, aquí con el tema de las tarjetas de crédito funciona algo, y que funciona muy diferente a cómo funciona en Venezuela, ¿ok? O cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que nosotros siempre vemos como vecino y que replicamos muchas cosas, ¿no? Aquí en España las tarjetas de crédito no te suman demasiados beneficios. Por ejemplo, en Venezuela sabemos que si tú usas la tarjeta de crédito, luego el banco te da, acumulas puntos y cosas. También el historial crediticio va aumentando porque le dice al banco que tú eres una persona fiable y demás. Ese sistema de las tarjetas de crédito aquí en España así no funciona. ¿Ok? Aquí en España tú tienes una tarjeta de crédito y la pagas y eres una persona igual que una persona que no tiene tarjeta de crédito. El problema va a ser si tienes una tarjeta de crédito y no la pagas. ¿Ok? Ahí vas a tener problemas. Pero si tú tienes una tarjeta de crédito y la pagas, vas a ser igual que una persona que incluso ya tienes una deuda, por lo tanto, tu rango de deuda es inferior al rango de deuda que tiene una persona que simplemente tiene su nómina y no tiene nada de deudas. ¿Me entiendes? Entonces, es importante, primero que nada, cuando llegamos de Venezuela, saber que las tarjetas de crédito aquí no suman nada. O sea, tú luego hay personas, porque claro, conozco personas que luego no, yo voy usando las tarjetas de crédito porque eso me va a ayudar luego a obtener una hipoteca, por ejemplo. Realmente no te va a ayudar en nada. O sea, haber ido pagando tus tarjetas de crédito de forma regular y demás, como todos deberían hacerlo, eso no te va a sumar absolutamente nada. Entonces, dicho esto, lo más importante es tener un buen salario, un buen empleo y sobre todo un empleo que también en el que dures mucho tiempo. Porque cuando ven que tú eres una persona estable en tu trabajo, en una misma empresa, eso aquí importa mucho. ¿Ok? Y luego, si esas personas tienen deudas en las tarjetas de crédito, ¿ok? Hay muchas estrategias para reducir esas deudas, ¿ok? Yo he visto personas que pasan de tener una deuda que están pagando mes a mes 300, 400, hasta 600 euros cada mes para poder pagar la tarjeta de crédito, para volver a tener la tarjeta de crédito limpia, para volver a usarla, para volver a pagar. Y entonces es un ciclo en el que viven, claro, ¿qué pasa? Ganas 1.600 euros, pero tienes 600 euros extras cada mes, porque son 600 euros del futuro. Entonces te los dan a ti ahora
y esos 600 € vuelves a usarlos. Entonces son tus 1.600 de ese mes más 600 € de la tarjeta de crédito, son 2.200. Entonces vuelves a usar esos 600, los pagas, pero los vuelves a usar y así. O sea, estás utilizando el crédito, la deuda del futuro para vivir el presente, que ese es la mayoría de los casos que me encuentro cuando las personas viven endeudadas, porque están endeudadas para seguir pagando. Pero claro, imagínate que un mes ya no te ingresan el dinero. Ahí es cuando ya la bola se cae, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es empezar por no meterte en más deudas. Aunque suene bastante sencillo, Básico, sí. puedes, claro, puedes empezar o sea, empieza por no endeudarte más. Que tarde o temprano terminarás pagando las deudas y verás cómo no tienes ninguna deuda. Entonces, literal, o sea, puede parecer sencillo, pero lo primero que recomiendo es eso, empezar por no endeudarte más. Empieza tomando conciencia de decir, mira, no puedo seguir viviendo de esta forma, estoy viviendo un nivel de vida que no está acorde a mis ingresos. Entonces, lo primero, empieza por no endeudarte más. Lo segundo que haría es enfocarme en mi ser y aprender habilidades que me permitan generar algo de ingresos extras. Entonces, a la mínima que tú puedas dedicar tiempo. O sea, si tú eres buena repostera, ofrece tortas a la gente que está cerca y que esa gente te pague así sea 50 € una vez al mes. Son 50 € extras, ¿sabes? Que no te deberías gastar en cualquier cosa. Deberías usarlo para ahorrar o para ir pagando las deudas. O sea, hay mucha gente que conoce, que hace muchísimas cosas valiosas por las que la gente pagaría, pero la gente no cree en sí mismo y la gente pues tiene miedos, que es muy normal al principio, y esos miedos pues no les permite generar algo de ingresos extras, pero literal, o sea, no hay, o sea, a la mínima que tú ofreces tus habilidades, las pones al servicio de otros conocidos, cercanos. Oye, pues a la mínima ya estás generando algo de ingresos extras. Y entonces esos ingresos te permiten, pues, oye, poder ahorrar, poder ir pagando tus deudas mucho más rápido. Entonces son consejos que muchas veces la gente llega a mí y yo les pregunto, porque yo voy intentando indagar en qué son buenos. No, es que yo no soy bueno en nada. Entonces yo le digo, ajá, pero piensa, mira, piensa alguna vez que te pidió, ¿cuándo fue la última vez que algún amigo, algún conocido te pidió ayuda? No, me pidieron ayuda para X cosa. Ah, vale. Entonces, qué tal con eso? No, es que, bueno, sí, empiezan a darse cuenta que sí son buenos en algo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no son conscientes porque tienen muchas creencias limitantes. Entonces, ahí es cuando trabajo la parte de psicólogo, ¿sabes? La parte de, no, si eres bueno, o sea, fíjate que estás diciendo que no eres bueno en nada, pero entonces sí eres bueno en algunas cosas. Entonces, esas cosas te podrían permitir generar algo de ingresos extra. ¿Cuánta gente no hay que empieza haciendo por hobby algo que le apasiona y termina dedicándose a eso a tiempo completo, porque es algo que se junta, que se le da bien, le gusta y la gente paga por eso? Entonces, cuando se juntan esas tres variables, vamos, o sea, La combinación perfecta, ya, claro. y no necesitas ser millonario con esto. Este emprendimiento te puede dar para que tú ganes 2.000, 3.000 € al mes y vivas muy bien y vivas tranquilo. Encima haciendo lo que te gusta. Entonces, yo me he encontrado con tanta gente porque a mí es otra cosa que a mí me gusta mucho hablar de dinero. Entonces, claro, otra cosa también es que cuando tú pones al servicio este servicio de acompañamiento y demás, la gente habla contigo con una tranquilidad porque es una tranquilidad que no pueden hablar incluso ni siquiera con sus parejas. Conozco parejas que no hablan de dinero porque el dinero es una fuente de problemas, por lo tanto, no hablan del dinero, por lo tanto, siempre tienen problemas con el dinero y entonces están en ese bucle. Pero claro, cuando hablan de dinero, hablan desde una perspectiva o desde la otra, no se ponen de acuerdo y siempre tienen problemas con el dinero, pero se escudan diciendo que el dinero realmente no es un problema. Entonces, hay un problema ahí con el dinero que cuando lo hablan y demás, muchas veces hablándolo conmigo, son capaces de luego
hablarlo con su pareja desde otra perspectiva y ahí va surgiendo cambios que con el tiempo van viéndose de forma positiva, ¿sabes? Lo ven muchísimo mejor. ¿Y qué diferencias ves entre estas personas que logran progresar financieramente y la gente que se queda estancada, más allá del acompañamiento que tengan, o sea, en la persona? Pues el papel en el que viven la vida. Puedes vivir la vida como víctima, Mm, como aquel Víctor que decía que no podía ahorrar porque sus padres no ahorraban, o puedes vivir la vida como una persona creadora de tu propio destino, que era mi esposa cuando la conocí, diciéndome que ella ahorraba precisamente pues porque sus padres no ahorraban y veía que en sus padres habían problemas con el dinero y ella no quería tener problemas con el dinero. Y literal, ella nunca ha tenido problemas con el dinero desde que yo le conozco, porque incluso ella ha sido la persona que, oye, no tengo dinero, préstame. Te presta, o sea, le presta a su familia, o sea, es un sostén económico porque precisamente el dinero para ella no es un problema, pero ella es muy consciente de en qué gasta el dinero. Entonces, precisamente eso, mira, ve la mentalidad en la que estás viviendo la vida. Estás viviendo como una víctima, para que tengas más claro cómo viven cada persona. Las personas víctimas son personas que critican a otros, critican sus circunstancias, critican. Yo podría venir aquí y criticar muchas cosas de la política actual en España, de la economía actual en España, que claro que lo hago. Si me ves por ahí en un bar y me preguntas, seguramente hablaré y te contaré toda mi versión, pero no voy a venir aquí a quejarme de las cosas, a criticar a otras personas, a no hacerme responsable, ¿no? A hacerme la víctima. En cambio, las personas que son creadoras son personas que se hacen responsables, son personas que les viene un problema y ellos dan a ese problema al menos tres soluciones. O sea, entonces se enfocan en las soluciones. Las personas que son creadoras son personas que están viendo las soluciones que hay a ese problema. En cambio, las víctimas se enfocan en el problema y el problema se los come. En cambio, las personas que se enfocan, que son creadoras, son personas que ven un problema y entonces empiezan porque son conscientes del problema, mm, pero se enfocan en las posibles soluciones que hay. claro. Entonces, son personas que no pierden el tiempo criticando, quejándose y demás. Son personas que se hacen responsables de sus acciones. Y ahí fue cuando yo me hice responsable de mi mentalidad y pues empecé a trabajarla y por eso hoy en día estoy donde estoy, porque yo siempre digo, bueno, hubiese preferido poder ser una persona que ahorra y demás, pero es que bueno, esta experiencia me ha llevado a donde estoy y a poder ganarme la vida de esto y poder disfrutar haciendo lo que me gusta mucho. Mira, otra cosa que puedo poner como ejemplo para que las personas vean de qué forma, porque capaz estás siendo víctima en una cosa, porque no quiero decir que cuando tú asumes un papel de víctima lo asumes para toda tu vida o para todo en tu vida. Puede que estés actuando como víctima en una situación, pero en otras no, en otras eres un completo creador. Entonces, por ejemplo, hay personas, y yo conozco personas que sus padres, por ejemplo, eran maltratadores, sus padres tenían unos comportamientos que ellos no consideran buenos, y con sus hijos han tomado el papel de creador de decir, oye, yo con mis hijos no voy a ser como eran mis padres conmigo. Entonces, fíjate cómo tú utilizas algo que para ti fue negativo y lo utilizas para cambiar el patrón y ser positivo y hacerlo diferente con tus hijos. Entonces, eso es otro ejemplo que hay muchísima gente que me encuentro que están rompiendo patrones en otros ámbitos y que ahí se demuestran, porque literal la gente solamente necesita ser consciente de que pueden hacerlo. Entonces yo como psicólogo me encargo de encontrar otros aspectos en su vida en los que ellos sí que son buenos Mm. y para decir, no, es que tú no es que no eres bueno, es que no eres bueno en esto ahora. ¿Entiendes? Pero sí puedes llegar a hacerlo, ¿sabes?
Claro, sí, y que Entonces, depende pues, de cada quien. Al final es poner la luz allí y que depende de cada quien dar el paso para cambiar y para romper esos ciclos que venimos aprendidos, porque al final la carga que traemos siendo inmigrantes es pesada, o sea, uno tiene una historia de vida, uno tiene unos modos de hacer las cosas que venimos a un sitio donde tenemos otras oportunidades de cambiarlas y de mejorarlas. Y a ver, total. has hablado del ahorro y has hablado de invertir. ¿De verdad hay hay un como un porcentaje fijo que recomiendas para invertir y para ahorrar? ¿Qué es eso como del gasto bueno y del gasto malo? Las deudas buenas, Ok, las malas. bueno, las deudas buenas y las deudas malas, la mayoría de las deudas que podemos tener cuando generamos, o sea, cuando ganamos salarios mínimos, salarios básicos y demás, la mayoría de las deudas que puedes tener son deudas malas. Ninguna es deuda buena. Mm, Tener un coche, aunque el coche sea económico y demás, tú tienes que pensar que el dinero, la deuda que te saca dinero de tu bolsillo es deuda mala y la deuda buena es aquella que pone dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, una deuda buena es si tú, por ejemplo, logras apalancarte y poder tener una hipoteca para un piso y ese piso lo pones de alquiler, entonces, los gastos de ese piso, entre los impuestos y el mantenimiento y demás, esos ingresos te genera unos gastos de 200 euros al mes, dividido entre 12 te genera 200 euros de gastos, pero por el piso a ti te pagan 600. Mm, Son números que estoy dando al azar. Entonces, eso te está poniendo dinero, aunque tú debes el piso, cada mes esa deuda te genera 400 euros positivos en el bolsillo. Entonces, eso es una deuda buena. Pero la mayoría de las deudas son malas, porque la mayoría, ¿qué son? Deudas por que te pillas un móvil, entonces lo vas pagando a plazo, porque te pillas una tele, la vas pagando a plazo, porque te pillas un coche o lo que sea. Entonces, incluso si tú compras un piso y ese piso, tú vives en él, se convierte en una deuda mala, porque al final te está quitando dinero cada mes de tu bolsillo, que luego lo puedes ver a largo plazo y decir, bueno, pero es que claro, yo me voy a convertir en dueño de este piso en algún momento, ¿sabes? Pero bueno, ojo, y luego hay los expertos ahí lo pueden ver como una deuda buena, una deuda mala, ese último ejemplo que te acabo de dar. Pero yo lo veo como una deuda mala si tú vives en el piso, ¿ok? Al principio, ¿vale? ¿Y qué vale era la otra pregunta? entre la inversión y el ahorro, o sea, digamos, has hablado de inversión, has hablado de Ah, ahorro, ¿hay un porcentaje fijo que recomiendas entre ahorrar e invertir? mira, yo de entrada te diría que esto es una regla que leí en algún libro que dice que tu nivel de vida actual no se verá repercutido de forma negativa si ahorras el 10% de tus ingresos. Es decir, tu nivel de vida no va a cambiar en absoluto si tú ahorras el 10% al mes. O sea, si a ti te ingresan 1.600 y tú y ahorras 160 euros y los desapareces y vives con el resto, no lo vas a ver, o sea, no va a haber demasiada diferencia, ¿sabes? Entonces, al menos puedes empezar ahorrando el 10%, pero desapareciéndolo, porque, o sea, desapareciéndolo, poniéndolo en una cuenta que la que tú no seas consciente de eso, para que así veas, porque muchas veces también, y a mí me pasa porque me siento muy identificado con eso, yo cuando veía que el dinero no me alcanzaba, yo sentía que 50 euros, ay, es que, ¿para qué voy a ahorrar 50 euros al mes? Si 50 euros al mes no es nada. Y realmente, pues bueno, 50 euros al mes, si lo ahorras en un año, tienes 600 euros. Con 600 euros tampoco haces mucho, ¿sabes? Pero con el tiempo, ya no son solo los 50 euros que has sido capaz de ahorrar cada mes. Es que cuando empiezas ahorrando 50 euros al mes, vas siendo consciente de que puedes ahorrar más. Entonces todos los clientes que empezaron conmigo ahorrando 50 euros al mes, decían, ah, pero es que yo puedo ahorrar 75 y luego puedo ahorrar 100. Entonces, eso es una mentalidad porque tú creas el hábito del ahorro, ¿sabes? Y una vez que creas el hábito, como todo hábito, el hábito se va manteniendo en el tiempo con una
conducta de forma mensual, en este caso, que es el ahorro mensual, y vas ahorrando, vas teniendo el hábito, te vas sintiendo bien, entonces ese dinero lo tienes en la cuenta. ¿Sabes? Lo complicado que es tener dinero en la cuenta, verlo y no gastarlo es complejo, ¿sabes? Entonces, oye, la gente le puede costar mucho. Entonces, pues tienes ese dinero, lo tienes en esa cuenta, pero ese dinero como si no existiera. Entonces vas lidiando con con esa persona dentro de ti que quiere gastárselo todo, gastarse todo ese dinero, no se lo gasta. Entonces tú ahí, con 50 euritos al mes, por ejemplo, puedes empezar. Y luego, sí te diría que al menos el 10%, porque con el 10%, como te dije, no cambia nada, no cambia nada. Vale, lo que cambia es el colchón que tengas en la cuenta. Al final es eso, es un cambio cosmético. Literal. Y en cuanto a la Y lo inversión, que, y lo que tienes que pensar también es que ya no es solo el dinero, porque claro, cuando tienes el dinero ahorrado, ajá, vale, tienes el dinero ahí, ok, pero ¿qué representa ese dinero? Porque si tú tienes un dinero ahorrado, ese dinero puede representar una tranquilidad, ¿sabes? Puede representar cuánta gente no me encuentro que pierden el trabajo y luego le ofrecen un trabajo por menos dinero o unas condiciones peores y lo aceptan, cuando hay personas que si perdiesen su trabajo hoy podrían darse el lujo de estar 3, 4 meses y no coger la primera oportunidad que te llega, sino que cogen la cuarta oportunidad que les llega, porque esa cuarta oportunidad incluso mejora su salario anterior. Pero ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda persona? Que la segunda persona ahorraba, tenía dinero ahorrado y cuando llegó la primera oportunidad no la tuvo que coger desde la necesidad, sino que esperó. Esperó porque la necesidad del dinero no era un problema para él porque ha hecho las cosas bien. Entonces, como ha hecho las cosas bien, tiene dinero suficiente para poder vivir más tiempo, dice, pues no me voy a ir en esta primera oportunidad, voy a esperar. Voy a esperar y esperan y entonces no es la primera oportunidad, no siempre es la primera oportunidad que te llega a lo mejor. Entonces le llegó a la cuarta y entonces estuvo 3 meses, pero estuvo 3 meses tranquilo, aprovechó de descansar, de hacer cosas que, oye, que le parecía que no había hecho lo suficiente y que ahora le dedicó más tiempo, aprovechando ese tiempo ¿sabes? Son dos formas de ver la vida completamente diferentes. Y la única diferencia es que una persona no se gastaba todo el dinero cada mes y la otra persona sí se lo gastaba cada mes. Pero si tú te fijas en esas dos personas pueden ser igual de felices o igual de tristes que, o sea, con situaciones económicas completamente diferentes. Yo muchas veces me encuentro con familias que estoy seguro y se los digo. Les digo, mira, el día de mañana les llega 1.000 euros extras. Así que alguien llega y pone 1.000 euros en un sobre cada mes bajo esta puerta de esta casa y esos 1.000 euros no les cambiaría la vida ni les resolvería los problemas. Porque esos 1.000 euros, una persona, una persona de la pareja quiere hacer X cosa y la otra persona quiere hacer lo contrario y entonces van a seguir teniendo problemas con el dinero que les sobra. mm, ¿Sabes? Entonces, el dinero no resuelve tus problemas si tú tienes una mala relación con el dinero, ¿sabes? Por más que te ingresen mucho más dinero, el dinero va a seguir siendo un problema si tú no has resuelto antes todos estos conflictos que hay alrededor de él. claro, totalmente. Y hablando de la inversión, ¿hay algún porcentaje para invertir? ¿En dónde se invierte? ¿Cómo se invierte? Mira, aquí tocaré un tema complejo, ¿vale? Un tema que puede traer consecuencias porque sé que trae bola, ¿no? Pero hay muchísima gente diciéndote que inviertas dinero cada mes y demás, porque sí, porque la inversión puede estar bien, porque la inversión a largo plazo es muy buena y demás, pero esas personas solamente se preocupan por ganar una comisión en base a un producto que te venden de inversión, que luego el producto puede ser muy bueno, ¿vale? Pero el problema aquí no es la inversión en sí ni el producto. El problema es la mentalidad de la persona. Porque si tú te comprometes a invertir de forma mensual, que eso es algo que yo hice y que cuando yo era consultor financiero, yo lo ofrecía porque está genial, pero no sabes la cantidad de personas
que luego llegaban a mí diciéndome, Víctor, yo sé que voy a perder dinero en esto, pero no puedo seguir con esta inversión por X o por Y. Por X o por Y. Y tengo, o sea, tengo relación con ellos todavía, aunque ellos perdieron algo de dinero conmigo, porque ellos me dijeron, no, es que yo sé que tú lo hiciste muy bien, tú me diste todo, me diste las bases, las condiciones, los puntos, ¿sabes? La letra pequeña y demás y tal y cual, pero es que ahora mismo no puedo X y Y y tal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que le entregaste un Ferrari a una persona que no sabía conducir y entonces en la primera curva se estrelló. Y yo no estaba contento con eso. Entonces yo por eso lo de consultor financiero lo dejé de lado porque yo me enfoqué en que las personas aprendan a sostener una buena relación con el dinero y que el día de mañana invertir es una fase más madura de la relación con el dinero. Invertir no es para todo el mundo, porque aunque puede ser bueno para todo el mundo, si tú no estás preparado, la inversión tarde o temprano te terminará generando pérdidas. Porque si tú inviertes mes a mes y tú estás pagando unos costes de la herramienta y demás, al final si tú te vas en el año 2 o dejas de invertir el dinero, pues bueno, puede que estés ganando algo de dinero, sí, pero no está concebido para eso, ¿sabes? La inversión está hecho sobre todo para largo plazo. Luego hay muchos tipos de inversiones, hay inversiones para corto plazo, para meses, hay inversiones para mediano plazo, 3 5 años, hay inversiones para largo plazo. Yo hoy en día lo que recomiendo es mejorar tu relación con el dinero porque hay muchas personas que quieren invertir y que ni siquiera son capaces de tener dinero en la cuenta ahorrado. Entonces, ¿qué te dice a ti que si tú no eres capaz de tener 1.000 euros ahorrados en tu cuenta bancaria, tú cuando tengas 1.000 euros invertidos no los vas a querer gastar? Claro, ¿Mm? Entonces, porque alguna cosa va a salir, algo va a salir. El coche se te daña, un familiar que necesita tu ayuda, lo que sea. Y tú estás pensando es en ese dinero que tienes ahí. Yo tengo clientes que tienen una buena relación con el dinero y están invirtiendo cada mes y ni siquiera se bajan la aplicación para revisar la inversión, cómo va. Y tengo personas que tienen una mala relación con el dinero y están constantemente revisando a ver cuánto dinero tienen ahí invertido. Y muchas veces me llegan y me dicen, oye, Víctor, que quiero sacar lo que tengo invertido porque o porque tengo un X problema. Y yo me siento con ellos, reviso su problema y yo le digo, tú eres consciente de que tu problema no lo vas a poder resolver con estos 1.000 euros que tienes aquí invertidos. O sea, si tú quitas estos 1.000 euros de aquí, no resuelves el problema. Tu problema es de 4.000 euros, no es de 1.000. Entonces, si tu problema es de 4.000, veamos cómo podemos solucionarlo, pero sacando tu inversión no es la solución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si quieres invertir, primero tienes que ser consciente de, oye, de que eres capaz de ahorrar, ¿ok? Y una vez que eres capaz de ahorrar y que puedes ahorrar y que tienes ahorrado, por ejemplo, entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, ahí puedes empezar a preocuparte por invertir, porque tú dices, oye, claro, si sigo ahorrando este dinero en mi cuenta, voy a perder dinero por la inflación y demás, y ahí empiezan las estrategias de inversión. Y la mejor inversión que puedes hacer, aparte de en ti mismo, inversión a nivel técnico, es que inviertas a largo plazo. Porque a largo plazo, tarde o temprano, el mercado se terminará recuperando, aunque ahora mismo caiga y haya una caída o lo que sea, por una guerra o por algún evento macroeconómico importante que haga que el mercado baje, tarde o temprano, el mercado termina alcanzando máximos históricos. Esto ha pasado así y ha pasado siempre. Puedes ver la economía y los gráficos de inversión y puedes saber que siempre que ha habido una caída, la caída se han llamado guerras, se han llamado problemas de todo, el COVID también y demás. Entonces, estos problemas luego hace el mercado baja, pero luego acaba subiendo y acaba alcanzando máximos históricos. Entonces, las inversiones a largo plazo siempre van a ser las mejores y las que recomiendo como primera inversión.
Si luego sigues teniendo dinero, puedes invertir a largo plazo 100, 200 euros y sigues teniendo dinero sobrante y dinero que no quieres poner ya a largo plazo, sino que lo quieres ir invirtiendo con un poco más de riesgo o lo que sea, ya ahí entramos en otro tipo de inversiones y con más riesgo y demás. Pero lo primero que te diría es que no te preocupes por invertir. Si tú ni siquiera eres capaz de ahorrar, ¿ok? Ahorra tu dinero cada mes, alcanza un colchón de ahorro considerable para que tú puedas estar entre 3 y 6 meses sin preocuparte por el dinero, ¿ok? Y a partir de allí, cuando ya tengas ese colchón, puedes empezar a preocuparte por invertir, por decir, bueno, voy a invertir en esto, me voy a informar, voy a ir a preguntar a personas que ya saben del tema, que hay muchas, y que te pueden recomendar algo interesante. Pero a priori no recomiendo invertir si no estás preparado. Estupendo. Sí, hay que saber gatear para después poder caminar y luego correr, totalmente, Totalmente. claro. Y hay muchas personas que recomiendan invertir porque el problema está en los incentivos. Cuando yo tengo el incentivo de ganar, que gano dinero solamente por venderte un producto de inversión, ¿cuál crees tú que va a ser mi incentivo? Venderte el producto de inversión. Si yo no tengo un incentivo de enseñarte a ahorrar, ¿qué crees tú que me va a incentivar a mí? Porque claro, yo puedo ser muy buena persona y puedo ayudarte, pero si no como, tarde o temprano, ¿sabes? Si tarde o temprano mi incentivo me va a llevar a ese camino, ¿sabes? Al camino de venderle una inversión a cualquier persona aunque no la necesite. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no, o sea, no puedo, o sea, no puedo. Y cuando empecé a tener clientes que dejaban de invertir y por lo tanto perdían dinero, a mí me dolía muchísimo porque yo decía, no, es que esta persona, o sea, no, o sea, yo no estoy vendiéndole una solución a esta persona. Yo le estoy vendiendo quizás un problema futuro. Entonces, no, o sea, voy a enfocarme en la relación que tiene con el dinero, voy a enfocarme en esa etapa que está mucho menos madura, que está al inicio. Allí, pues oye, hoy en día, pues mira, te ayudo en eso, cobro por eso y soy feliz en esto. Entonces, incluso tengo clientes que luego me dicen, ajá, perfecto, ¿sabes? Oye, ya ahorro, ya tal y cual, ajá, ¿qué hago? Porque claro, ¿con quién te crees que se van a querer reunir esas Claro, personas que ahorran conmigo, mejoran su relación con el dinero conmigo y demás? ¿A quién te crees que le van a preguntar para invertir? Pues a mí. claro, claro, sí, porque Y ya tienes ahí la confianza construida. Y ahí incluso puedo llegar y decir, oye, pues yo te cobro X dinero por enseñarte los principios básicos de la inversión, por darte algunos tips dónde invertir el dinero y demás. Entonces ahí, pues, oye, ¿sabes? O sea, porque también no es que lo hago gratis, Claro, ¿sabes? claro, También cobro por eso, claro. ¿sabes? Sí, Entonces, pues, oye, Víctor, a ver, ya terminando, si alguien te quiere encontrar, además de encontrarte en Venezuela Virtual, Víctor publica contenido de finanzas en Venezuela Virtual en la sección de bienestar, que si no te has descargado la app, te dejamos el enlace en la descripción del video para que lo puedas descargar, que en Venezuela Virtual tienes acceso a un montón de contenidos de bienestar, pero sobre todo tienes acceso a ofertas de empleo, orientación para la empleabilidad, cursos, webinars, tienes espacios de comunidades para conectar con gente como tú y todo en una comunidad de gente que está en este proceso migratorio y que te apoya y que te acompaña. Más allá de encontrar a Víctor en Venezuela Virtual, ¿en dónde más te pueden encontrar? bueno, pues en las redes sociales como Víctor León Finanzas. Estoy en todas las redes sociales como Víctor León Finanzas y así me pueden encontrar por allí. Y bueno, no sé si en la comunidad de Venezuela Virtual, por supuesto, pueden ahí incluso escribirme también por mensaje directo. Hay personas que me escriben preguntándome, comentándome cosas que le pasan en el día a día. Oye, ¿cómo ves esto? Y demás, me piden mi punto de vista, una opinión. Y yo, pues bueno, yo les comento, ¿sabes? Como tengo esto de psicólogo y coach financiero y consultor financiero, pues yo
Oye, es verdad que los psicólogos, seguro has escuchado que los psicólogos no están para dar su opinión, pero yo sí doy mi Sí. opinión porque soy psicólogo y coach financiero. Entonces, yo no opino de tus emociones, pero sí opino de cómo estás haciendo las cosas y cómo puedes mejorarlo. Así que, pues nada, hay personas que me dicen, no, pero es que tú como psicólogo das tu opinión. Yo, pues sí, porque no soy solo psicólogo, ¿sabes? Yo no estoy aquí para simplemente escucharte, estoy aquí para apoyarte y para darte herramientas que te ayuden a mejorar tu relación con el dinero. Entonces, esto pues es algo mucho más complejo, no es algo solamente de escucharte y ya está, escuchar tus problemas y ya, ¿sabes? Estupendo, nada, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, muchísimas gracias por compartir lo que sabes, por comentar y por contarnos también tantas historias y tantos detalles de gente que ha logrado cosas y que ha avanzado con la orientación que tú les das. Si quieres agregar algo, pues este sería el momento que ya estamos por cerrar. Bueno, pues yo les invitaría a analizar, a hacer un análisis sobre sus finanzas, de, oye, de cómo están haciendo las cosas, ¿no? Pero desde el cariño, ¿no? Desde ese amor y desde, oye, cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Si estás aquí y si has llegado hasta este punto, es porque estoy seguro que algo te interesa. Y estoy seguro que algo quieres cambiar allí, hay algo que quieres cambiar, que quieres mejorar y que eres consciente que debes hacerlo. Toma esta entrevista, toma haberme escuchado este rato para precisamente analizar tus finanzas, analizar cómo te relacionas con el dinero, en qué estás gastando el dinero y por qué lo estás gastando de una forma o de otra desde el cariño, desde la comprensión, no desde culparte, desde si lo estás haciendo mal y demás. Hazte un cariñito y revisa cómo lo estás haciendo y cómo puedes mejorar. Y pues te invito también a escribirme, a buscarme en las redes sociales y escribirme sobre todo para que, oye, me cuentes eso que te está pasando y ver de qué forma puedo ayudarte a mejorarlo. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Nos recomiendas a alguien para entrevistar en el próximo podcast? Pues la verdad que he estado pensando en quién, en quién recomendar, pero yo normalmente no, o sea, trabajo normalmente solo, no colaboro con casi nadie, y entonces no sé exactamente a quién recomendar, la verdad. Alguien que No te sé interesaría si, escuchar, que tú digas, me gustaría escuchar a esta persona". es que no sé dentro de la comunidad, claro, porque es que si no, la verdad que no sé, de verdad que no tengo idea. Vale, vale, no pasa nada. Porque no sé, a ver, a mí siempre me gustaría escuchar, y sé que está en la comunidad, por ejemplo, a Joanna Müller, a Dani Goicoechea, pero bueno, son personas que también hablan mucho, hablan, sobre todo Dani, habla en muchos podcasts y demás, y tiene su propio podcast de marketing sin filtro, o sea que le escucho ahí, pero no sé, la verdad, así conocido, no tengo a nadie que pueda recomendar o que pueda decir, no lo sé. Vale, Víctor, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Ya saben que se pueden contactar a Víctor en Venezuela Virtual y en sus redes sociales. Y adelante, seguimos construyendo oportunidades para nuestra talentosísima diáspora venezolana. Gracias por conectarte, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio del podcast Migrar también se aprende.